La noche no empezó rara. Empezó falsa. Besos falsos, falsos. ¿Cómo estuvo tu día? Ese tipo de falsedad que se siente en los huesos antes de que el cerebro se dé cuenta. Madison, mi esposa, cruzó la puerta como si ni siquiera supiera que detrás había un hogar. La vi lanzar el bolso a un rincón, como un adolescente que tira la mochila después de clases. No dije nada. Las palabras eran demasiado pesadas para el aire entre nosotros. Pero cuando vi la chaqueta, esa cosa fea, voluminosa, ajena, algo en mí se movió. Una comezón desagradable en la base del cráneo. Madison jamás usaba nada así. Odiaba el cuero. Ni siquiera tenía algo parecido. Me levanté. Ella no lo notó. Estaba demasiado ocupada riéndose por algo en su celular. Probablemente un vídeo estúpido. Algo sin sentido, como todo últimamente. Tomé la chaqueta del respaldo de la silla. Era pesada. Cálida. No olía a ella. Olía a problemas. El universo adora el drama, ¿no? No le bastó con darme una mala corazonada. Tuvo que entregarme las pruebas. Deslicé la mano en el bolsillo delantero y saqué un papel arrugado, aún ligeramente húmedo de sudor o alcohol. Y ahí estaba. No puedo esperar para verte de nuevo, nena. Anoche fue de bombero. Eres increíble. Cada palabra era una aguja arrastrándose por mi cerebro. Me quedé ahí parado, sosteniendo la nota como si estuviera hecha de ácido, sintiendo cómo me quemaba la piel. Entonces ella levantó la vista. Me vio. Vio la nota. No se congeló. No tartamudeó. Se rió. Como si fuera un chiste. Como si yo fuera el chiste. ¿Qué pasa, amor? Dijo, ladeando la cabeza, su coleta saltando sobre el hombro como si estuviera posando para un comercial barato. ¿Celoso de no recibir la atención que yo sí? Juro que escuché cómo se me partía el corazón. No es una frase cursi. Dolió. Físicamente dolió. Como un músculo desgarrándose desde adentro. No dije nada. No podía. Tenía la garganta llena de cemento. Ella sorbió su cerveza con toda la calma del mundo, mirándome directo a los ojos, desafiándome a hablar, a actuar. Pero lo peor, lo realmente peor, fue que sonrió. Ahí lo supe. La mujer con la que me casé, ya no existía. Tal vez nunca existió. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, como un idiota, aferrado a esa nota arrugada mientras el mundo se inclinaba. Madison no parpadeó. No retrocedió. Solo se quedó allí, sonriendo con desprecio, golpeando la botella con las uñas como si estuviera aburrida hasta la muerte. Finalmente, cuando el silencio se hizo demasiado espeso, rodó los ojos y dijo: «Ay, madura, Jason. No es para tanto. No es para tanto». La miré. Esta mujer que creía conocer. Y sentí como algo se abría en mi interior. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia. ¿Quién diablos es Thea?, pregunté con voz baja, peligrosa. Ella se encogió de hombros y pasó junto a mí como si yo fuera un mueble viejo. Solo un tipo. Relájate. No hicimos nada que tú no hayas pensado hacer. Esa frase fue un ladrillo en la cara. La manipulación era de otro nivel. Como si yo fuera el culpable por atreverme siquiera a estar dolido. La seguí hasta la cocina, la nota hecha un nudo en mi puño. ¿En serio estás ahí parada diciéndome que estás con otro tipo y que me relaje? Se volteó de pronto, toda la falsa inocencia evaporada, ojos centelleantes. Estar con otro tipo. Escupió. Por favor, escúchate. Qué dramático. Solo fue una diversión. Algo que tú, evidentemente, olvidaste cómo darme. Eso dolió más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Y ella lo sabía. Quería que doliera. Has estado distante por meses, siguió, su voz llena de veneno. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Me ignoras y alguien más se da cuenta. Felicidades. La forma en que lo dijo, tan casual, tan cruel, me dio náuseas. Retrocedí un paso.
La cocina giraba a mi alrededor. Y en mi cabeza, una sola pregunta: ¿quién eres? Porque esa, definitivamente, no era la mujer que me prometió amor en las malas. Pudiste hablar conmigo, dije en un susurro. Pudiste haber dicho algo antes. Le mostré la nota como si fuera prueba de un crimen. Ella volvió a sonreír con esa mueca arrogante y asquerosa y dijo: ¿Dónde está lo divertido en eso? Y en ese instante, algo se rompió. No de la forma en que uno grita o lanza cosas. No. Fue de esa manera fría, definitiva. El tipo de ruptura que te hace darte cuenta de que ya no vas a rogar por alguien que te trata como un chiste. Dejé la nota sobre la encimera, di media vuelta y salí por la puerta principal sin decir una palabra más. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Me quedé en el porche, con los puños cerrados, tratando de recordar cómo se respiraba. Detrás de mí, la escuché reír otra vez. Alt. Burlona. Como si yo fuera la historia divertida que iba a contarle a su nuevo amante. No sabía ni a dónde estaba conduciendo. Las manos tan tensas sobre el volante que se me entumecieron los dedos, el corazón golpeándome el pecho a cada segundo. El teléfono vibró en el asiento del pasajero 1, 2, 3 veces, pero no lo toqué. No necesitaba ver su nombre en la pantalla. No eran disculpas las que enviaba. Eran provocaciones. Ya lo sabía. Las luces de la calle se desdibujaban en trazos furiosos y feos. No me importaba. Solo necesitaba estar en cualquier lugar que no fuera cerca de ella. Terminé en un estacionamiento de Walmart, de todos los lugares. Bajo una luz parpadeante, con el motor encendido, la frente apoyada en el volante. Debí haberme quedado allí media hora, tal vez más. Entonces, por curiosidad o estupidez, tomé el celular y abrí los mensajes. El primero. Madison, no seas tan sensible, amor cara sudores fríos, no es como si me hubiera casado con él. El segundo. Madison, tú también podrías haber sido divertido, si no estuvieras tan aburrido últimamente. LOL. El tercero. Madison, en fin, me quedaré en casa de una amiga esta noche. No me esperes, caraguiño. ¿Amigas? Claro. No sabía que la rabia podía ser tan fría. Siempre pensé que la ira era fuego, pero esto era hielo. Congelándome desde dentro. No respondí. ¿Qué iba a decir? No iba a rogar. No iba a luchar por una mujer que se reía en mi cara y lo llamaba diversión. Conduje de regreso a casa en piloto automático. Calle tras calle pasando sin que las notara. Al llegar, su coche no estaba. ¿Bien? Con suerte, no volvería. Pero esa noche, la suerte no estaba de mi lado. Entré y encontré un desastre que no estaba ahí cuando me fui, sus zapatos tirados en el pasillo, una chaqueta que no era suya colgada en la barandilla de las escaleras, y voces. 2 voces. ¿Arriba? Me congelé. Cada vello de mi cuerpo se erizó. Por un segundo creí que estaba alucinando. Que mi cerebro finalmente se había roto. Pero entonces escuché la risa. Una carcajada masculina. Y la suya. Madison lo había traído aquí. A nuestra casa. A nuestra cama. No recuerdo haber subido las escaleras. Solo recuerdo estar de pie frente a la puerta del dormitorio, con la mano sobre el picaporte frío, todo mi cuerpo vibrando como si me hubieran enchufado a una toma de corriente. Las voces eran más claras ahora. Íntimas. Sucias. Empujé la puerta. No toqué. No avisé. Ahí estaban. Madison, medio envuelta en las sábanas de nuestra cama, estirada como una reina, y algún idiota, probablemente el tal Thea, sentado en el borde, sin camiseta, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Ambos se giraron al verme. Sin culpa. Sin sorpresa. Solo molestia. Como si estuviera interrumpiendo algo a lo que tenían derecho. Madison incluso rodó los ojos. Te dije que volvería arrastrándose, dijo, riendo contra el hombro del tipo. No grité. No lancé nada. No hice un solo escándalo. Solo la miré, sintiendo puro asco.
como al descubrir carne podrida en el fondo del refrigerador. Eres increíble, dije con voz plana, muerta. Ella se encogió de hombros, sujetándose la sábana como si fuera la víctima. ¿Qué te digo? Respondió, guiñándome un ojo. Algunas aún sabemos cómo pasarla bien. Y el tipo, ese perdedor que ella trajo a nuestras vidas, también tuvo el descaro de sonreír. No dijo una palabra. Solo sonrió. Me di la vuelta. No les di el gusto de verme romperme. No cerré la puerta de golpe. Solo bajé las escaleras, tomé mis llaves y salí de nuevo. Pero esta vez no era para calmarme. Era para averiguar cómo terminar esta pesadilla de una vez por todas. Conduje. Sin rumbo. Lo bastante lejos como para que la casa, los sonidos, la imagen de ellos se desvanecieran de mí como humo tóxico. Ya no tenía la mente acelerada. Estaba clara. Fría. Quirúrgica. Todas las emociones, la rabia, el dolor, la humillación, seguían ahí. No me malinterpretes. Pero estaban encerradas bajo una calma que incluso a mí me asustaba. Me detuve en una gasolinera abierta toda la noche. De esas que huelen a café rancio y sueños rotos. Me quedé mirando el volante, sintiendo como todo ese peso se asentaba en mis huesos. Ya no se trataba solo de una infidelidad. Era todo. Las mentiras. La manipulación. La forma en que se reía de mí como si fuera un insecto que podía aplastar cuando se aburría. El hecho de que lo llevara a nuestra casa, nuestro refugio, como si no significara nada. Saqué el teléfono y empecé a revisar fotos viejas. En la playa. El día de nuestra boda. Ella, sonriéndome como si yo fuera el único hombre en el planeta. Estuve a punto de estrellar el celular contra el tablero. Pero no lo hice. Lo necesitaba. ¿Evidencia? Pruebas. Combustible. Abrí la app de notas y empecé a escribir. Todo lo que dijo. Todo lo que vi. Fechas. Horas. La nota en el bolsillo de la chaqueta. Los mensajes. Ellos en nuestra habitación. Si creía que podía tratarme como basura e irse limpia, no tenía idea con quién se había metido. Y fue entonces cuando empezó a tomar forma un plan. No esas cosas de novela donde uno lanza las cosas al jardín y grita como un borracho. No. Iba a quemar su mundo igual que ella intentó quemar el mío. Limpio. Frío. Silencioso. Primero, abogado. Busqué abogados de divorcio ahí mismo, en el estacionamiento de la gasolinera. Llamé al que tenía la foto más furiosa y despiadada. Le dejé un mensaje. Soy Jason Miller. Es urgente. Por favor, devuélvame la llamada. Segundo, cuentas bancarias. Tenía que proteger lo que era mío antes de que se pusiera lista y tratara de vaciarlo todo. Hice una lista mental. Congelar tarjetas conjuntas. Separar mi cuenta corriente. Mover el depósito de mi salario. Asegurar documentos importantes. Tercero, exposición. Ella no solo destruyó nuestro matrimonio. Se burló de él. Se merecía la reputación que tanto se estaba esforzando en ganar. Y si creía que iba a quedarme callado mientras se hacía la víctima con todo el mundo, estaba muy equivocada. Estaba a mitad de escribir un mensaje a su madre, su santa y bendita madre, cuando sonó mi teléfono. Nuevo mensaje de Madison. Madison, ya estás dramatizando otra vez. Vuelve. Podemos hablar si quieres. Tal vez hasta te dejo mirar esta vez, caraguiño. Apreté el celular con tanta fuerza que crujió. Ya no era solo traición. Era guerra. No respondí. Ni siquiera le di el gusto de un vete al diablo. Me quedé ahí, respirando despacio, planeando, esperando, dejando que el peso de lo que iba a pasar se asentara sobre mí como una armadura. Porque la próxima vez que ella me viera, no iba a estar rogando por migajas de respeto. Iba a estar enterrando su cuento de hadas retorcido bajo el peso brutal de la realidad fría y dura. A la mañana siguiente, todo dentro de mí se había endurecido. Sin dudas. Sin Easy.
sin esperanza de que la mujer con la que me casé aún estuviera escondida bajo todo ese veneno. No. Para mí, estaba muerta. Eric me dejó dormir en el sofá cama, aunque tenía que irse temprano al trabajo. Antes de salir, me dio una palmada en el hombro y dijo: «Si necesitas algo, llámame. Pero no hagas una locura, ¿ok?» Asentí. Pero lo cierto era que la locura ya no estaba en el menú. Solo movimientos fríos, limpios. Paso 1, asegurar todo. Pasé la mañana al teléfono. Cerré las cuentas bancarias conjuntas. Moví la mitad de los ahorros a una cuenta privada a mi nombre. Congelé las tarjetas conjuntas. Bloqueé mi crédito. Cambié las contraseñas de todo lo que pudiera intentar acceder. ¿Listo? Paso 2, tender la trampa. No iba a irme en silencio. ¿Quería jugar? Bien. Jugaríamos, pero con mis reglas. Llamé al abogado que había encontrado la noche anterior. Se llamaba Grant Stevenson, y sonaba como si desayunara infieles. Contestó al segundo timbre. «Jason, escuché tu mensaje. Te estás moviendo rápido. Me gusta. Cuéntamelo todo». Y se lo conté. ¿La nota? ¿La risa? El extraño en mi casa. Los mensajes. Las burlas. La manipulación. El descaro. Grant guardó silencio un momento. Luego dijo: ¿Lo quieres limpio y rápido? ¿O sucio y doloroso, para ella? No dudé. Ambos. Soltó una risa breve, seca, afilada. Buena respuesta. Primero, empieza a reunir pruebas. Textos, fotos, todo. Segundo, vete de la casa. No oficialmente, solo saca lo importante antes de que lo destruya. Y tercero, no le digas nada hasta que la hayan notificado. Golpéala donde vive. Golpéala cuando crea que está segura. Me cayó bien Grant. Al instante. Paso 3, extracción. Esa tarde volví a la casa. El corazón me golpeaba. El estómago revuelto. Esperaba encontrarla aún enredada con el tipo en mis sábanas. Pero la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Como la calma antes de una explosión. Aparqué a unas casas de distancia para que no me viera llegar. Entré con la llave de repuesto que probablemente ya había olvidado. Me puse manos a la obra. Empaqué rápido. Primero los documentos importantes, actas de nacimiento, certificado de matrimonio, la ironía, declaraciones de impuestos. Luego lo personal, portátil, discos duros, algo de ropa. Lo demás lo dejé. El sofá que compramos juntos, la televisión que tanto adoraba, las porquerías decorativas que llenaban cada estante. Que se pudriera con ellas. Estaba en mitad de la carga cuando oí un coche. Mi estómago dio un vuelco. Me agaché por instinto, asomándome por la ventana del salón. Era ella. ¿Y él? Ella bajó del asiento del pasajero riendo, esa risa falsa que ya me revolvía el estómago. Él rodeó el coche para agarrarle el trasero como si le perteneciera. Ni siquiera miraron hacia la casa. Ni se les pasó por la cabeza que yo pudiera seguir ahí. Estaban demasiado ocupados siendo patéticos en plena luz del día. Podría haber salido corriendo, gritado, peleado, arrastrarlo por el césped con sus gafas baratas. Pero no. Aún no. En vez de eso, abrí la cámara del móvil, grabé vídeo claro de ella subiéndose sobre él, besándolo, metiéndolo en nuestra casa como si fuera un trofeo. Nuestra casa. Nuestro matrimonio. ¿Evidencia? Perfecta. Salí por la puerta trasera antes de que siquiera llegaran al dormitorio, porque ya sabía exactamente a dónde se dirigían. Para cuando regresé a casa de Eric, el coche cargado con todo lo que importaba, me temblaban las manos. No de miedo. No de tristeza. De adrenalina. De victoria. Le mandé todo a Grant. El vídeo. Las capturas de pantalla. Todo. Su respuesta fue casi instantánea. Vas a enterrarla, amigo.
Esto es oro. Y por primera vez en días, sonreí. No una sonrisa amarga y rota. Una sonrisa de verdad. Porque Madison creyó que podía humillarme e irse riendo. No tenía idea de que estaba a punto de atragantarse con sus propios juegos. No tardó mucho en empezar a sentir que el suelo se le escapaba bajo los pies. Primer golpe, la notificación. Hicimos que le entregaran los papeles del divorcio en el trabajo, justo en su acogedora agencia de marketing, rodeada de sus compañeros chismosos y juiciosos. A las 2 de la tarde en punto. La hora que Grant y yo elegimos con precisión quirúrgica. Un notificador entró a la oficina abierta, pronunció su nombre y le dejó los documentos de divorcio en la mano perfectamente manicurada. Según testigos, primero se puso pálida, luego roja, y al final intentó reírse como si no fuera nada. Pero toda la oficina ya tenía sus teléfonos en la mano, fingiendo no mirar mientras sacaban fotos y murmuraban tras sus pantallas. Hermoso. Perfecto. Preciso. Segundo golpe, las cuentas bancarias. Intentó comprar alguna tontería esa misma noche. Seguramente algo de empoderamiento post-ruptura. Y se encontró con que las tarjetas conjuntas estaban congeladas. Se acabaron los paseos gratis. Se acabó usar mi dinero mientras jugaba a tener un nuevo hogar con un idiota cualquiera. Estalló mi teléfono, llamadas, mensajes, audios. Madison, ¿qué carajo, Jason? Madison, estás actuando como un niño. Madison, vuelve a casa para que hablemos como adultos. Madison, te lo advierto. ¿Advertirme? Esa parte me hizo reír tanto que casi se me cae el móvil. Tercer golpe, las cartas del abogado. Grant ya había presentado la demanda de divorcio con culpa por adulterio. Respaldada con pruebas tan sólidas que ni aunque intentara no podría zafarse. También pidió el uso exclusivo de la casa mientras durara el proceso. Lo que significaba que ella ya no podía quedarse ahí. Legalmente, ya no. 3 días después de la notificación, mientras yo me relajaba en casa de Eric, comiendo pizza y matando el tiempo con Call of Duty, Madison apareció gritando a la puerta de Eric como si protagonizara un melodrama barato. Eric, con una cerveza en la mano, me miró y dijo: ¿Llamo a la policía ya o esperamos a que empiece a tirar mier ***? Sonreí. Esperemos. Puede ser divertido. Pero la curiosidad me ganó. Salí. Las manos en los bolsillos. ¿Tranquilo? Observándola desmoronarse. Se veía mal. Sin maquillaje. El pelo recogido en un moño desordenado que gritaba último intento desesperado. Llevaba una de mis sudaderas viejas como si eso fuera a enternecerme. No puedes hacer esto. Chilló al verme. No puedes tirar todo por la borda por un error. ¿Un error? ¿Un error que se metió en mi cama y se rió en mi cara? Negué lentamente, saboreando cada segundo de su desesperación. Yo no tiré nada por la borda, dije. Lo hiciste tú. ¿Recuerdas? ¿Dónde está lo divertido en eso? Su rostro se descompuso. La rabia se transformó en algo peor. Pánico. No lo decía en serio, suplicó, acercándose. Estaba borracha. Él no significaba nada. Jason, tú me conoces. Di un paso atrás, como si estuviera infectada. No, Madison. Pensé que te conocía. Bajó los brazos. La realización le cayó encima como una ola. Su voz se volvió aguda, quebradiza. Tú tampoco eres perfecto. Eres aburrido. Controlador. Tú. Buscaba algún insulto que aún pudiera dolerme. Pero ya no le quedaban balas. Porque la verdad era que ya no importaba. No como ella quería. Ni siquiera lo suficiente como para odiarla. Tú elegiste esto, dije simplemente. Disfrútalo. Me di la vuelta. Entré. Cerré la puerta. Y esta vez, cuando la escuché golpearla con los puños y gritar como una histérica, no sentí absolutamente nada. Ya me había ido. Madison podía ahogarse en su propio desastre. No iba a lanzarle ni un solo salvavidas. Madison no solo entró en espiral.
Se estrelló. Con fuerza. Y haciendo ruido. Durante unos días benditos, hubo silencio. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni visitas psicóticas. Casi me hizo pensar que finalmente había aceptado la realidad. Pero no. Eso habría sido demasiado fácil. Madison no era del tipo que pierde con gracia. Era del tipo que prende fuego a todo el vecindario porque no soporta ver que alguien más sigue adelante antes que ella. Empezó con mensajes falsamente arrepentidos. Párrafos y párrafos de basura emocional sobre cómo se había perdido, cómo había cometido errores, cómo en el fondo nunca dejó de amarme. Madison, he estado pensando mucho en nosotros. Me doy cuenta ahora de que solo necesitaba que pelearas por mí. Te estaba poniendo a prueba. Lo siento, amor. Madison, por favor, no dejes que esta sea el final de nuestra historia. Somos almas gemelas, y tú lo sabes. ¿Almas gemelas? ¿Las mismas que meten extraños en tu cama y se ríen mientras te desangras por dentro? Tiene sentido, claro. Como no le contesté, subió la apuesta. Rápido. Una noche. 2 de la madrugada. Mi teléfono vibraba sin parar. Llamadas, mensajes, videollamadas perdidas. Hasta que finalmente Eric, medio dormido y furioso, agarró el teléfono y contestó una. No dijo ni una palabra. Solo apuntó la cámara hacia él, le dedicó un buen dedo medio, y colgó. Casi lloro de la risa. Eric es un maldito héroe. Pero Madison. Madison se volvió loca después de eso. A la mañana siguiente, encontré mi coche rayado. No un rayón cualquiera. La palabra infiel tallada en la puerta del conductor. Profunda. Desesperada. Como si estuviera protagonizando una telenovela de bajo presupuesto. También publicó porquerías sobre mí en Facebook. Publicaciones públicas. Diciéndole a todo el mundo que la había abandonado. Que era abusivo. Negligente. Que sí, cometió errores, pero que fue llevada a eso por la soledad. ¿Capturas de pantalla? Por supuesto. Se las envié directamente a Grant, quien agregó una amenaza por difamación a nuestro creciente arsenal legal. ¿Lo más gracioso? Que todos los que importaban, amigos, familia, incluso su propia familia, ya sabían la verdad. Intentó tejer su red de mentiras y terminó enredándose ella sola. La gente la eliminó. Algunos le comentaron públicamente, desenmascarándola. Incluso su madre, la dulce y suave señora Rowe, dejó un comentario helado debajo de una de sus publicaciones dramáticas. Señora Rowe, las acciones tienen consecuencias, Madison. Cuando leí eso, aplaudí. Solo, en la cocina de Eric, comiendo pizza fría, muerto de la risa. Pero Madison no se rindió. Cuando el tren de la compasión descarriló, se subió al expreso de la locura. Esa noche, mientras Eric y yo veíamos una película, oímos un sonido raro afuera. Como metal arrastrándose sobre el cemento. Eric pausó la película. Nos miramos. Y corrimos a la ventana. Y ahí estaba. Madison, arrastrando nuestros regalos de boda, los que aparentemente había sacado de alguna bodega, por todo el camino de entrada de Eric. La licuadora. ¿La cafetera? Esa batidora de cocina carísima que nunca usamos. Los arrojó todos en un montón como si fueran basura, gritando al aire. ¿Quieres esta mierda asterisco asterisco? Tómala. Tómalo todo. Y entonces levantó la cafetera por encima de la cabeza y la estrelló contra el suelo como una jugadora de fútbol americano celebrando un touchdown. Estalló en 100 pedazos. Trozos de cerámica por todas partes. Plástico volando. Eric, con su calma habitual, me miró y dijo. ¿Estás seguro de que no quieres volver con ella? Parece bastante estable. Tuve que sentarme de la risa. Lágrimas en los ojos. Lágrimas de verdad. Mientras tanto, Madison seguía gritando. Se encendieron luces de los vecinos. Alguien gritó. Vete a tu casa, loca. Eric abrió la puerta, se asomó y dijo. Tienes 10 segundos para irte antes de que llame a la policía. Y empezó a marcar.
Madison le mostró el dedo. Ae. A mí. Luego rompió en sollozos. Ruidosos, feos, dramáticos. Como si estuviera en audiciones para algún reality show de quinta categoría. Tropezó hasta su coche, chillando llantas mientras se largaba como una lunática, dejando detrás un montón de regalos de boda rotos, dignidad hecha añicos y la vergüenza suficiente para 3 vidas enteras. ¿Y yo? No sentí ira. Ni tristeza. Sentí algo que no había sentido en meses. Libertad. Pura, cruda, hermosa libertad. Después del desastre en la entrada, fue como si Madison se evaporara. Nada de llamadas a las 2 de la madrugada. Nada de lloriqueos en redes sociales. Nada de shows psicóticos frente a la casa de Eric. Silencio. Glorioso. Dorado silencio. Pasé los días siguientes haciendo algo que no había hecho en muchísimo tiempo, recuperar mi maldita vida. Primer paso, firmé la carta de representación con Grant. Presentamos toda la documentación. Finalizamos la separación financiera. Incluso me ayudó a obtener una audiencia de emergencia para sacarla legalmente de la casa. La audiencia duró unos 15 minutos. Madison ni se presentó. Seguramente andaba revolcándose en algún rincón o intentando meterse en la vida de otro pobre infeliz. El juez, sin apenas levantar la vista de sus papeles, me concedió la posesión temporal exclusiva de la vivienda. Golpe del mazo. Caso cerrado. Cuando regresé a la casa, mi casa, se sentía distinta. Aún olía a traición vieja y años desperdiciados, pero debajo de eso, algo más limpio. Algo esperándome. Pasé todo el fin de semana vaciando el lugar. Arranqué esos horribles vinilos decorativos de las paredes. Vive, ríe, ama. Puras frases de culto barato. Cada cosa que ella había tocado, cada detalle que gritaban Madison, terminó en bolsas de basura. Las dejé todas en la acera. Los vecinos miraban. Algunos asentían con la cabeza. Una señora incluso me levantó el pulgar. Triunfos pequeños de pueblo. Pero como reconfortan. Limpié a fondo cada habitación. Pinté las paredes. Cambié la cama. Sábanas nuevas. Colchón nuevo. Nuevo comienzo. Se sentía como respirar aire de verdad después de años encerrado en una cámara de gas. Mientras tanto, el descenso de Madison continuaba, pero ya no en mi mundo. Se corrió la voz de que intentó mudarse con Thea, el tipo por el que destruyó nuestro matrimonio, pero la echó a las 2 semanas. Al parecer, la vida real no era tan divertida como los revolcones borrachos y el coqueteo vulgar. Se dio cuenta muy rápido de que Madison no era material de pareja. Solo caos embotellado en perfume barato. Entonces intentó quedarse con una amiga. Duró 3 días antes de que también la mandaran al diablo. Empezó a aparecer por los bares locales, lanzándose encima de cualquier tipo como anzuelo oxidado. Desesperada por atención. Desesperada por alguien que validara su existencia después de ver su pequeño imperio de mentiras reducido a cenizas. Patético. Y poético. Mientras tanto, yo dormí una noche entera por primera vez en meses. Sin pesadillas. Sin opresión en el pecho. Sin despertarme pensando si ese sería el día en que ella finalmente me rompería del todo. Porque ya no podía tocarme. No mi corazón. No mi mente. No mi vida. Incluso empecé a ir al gimnasio de nuevo. Perdí 5 kilos. Se me aclaró la cabeza. Redescubrí viejas listas de reproducción que amaba, de cuando mi vida no giraba en torno a hacerla feliz mientras ella me clavaba el cuchillo por la espalda. No estaba solo sobreviviendo. Estaba reconstruyéndome. Más fuerte. Más agudo. Inquebrantable. ¿Y Madison? Se convirtió exactamente en lo que merecía ser, una nota al pie. Una triste advertencia que la gente comenta con una cerveza en la mano. Lo tenía todo. Y lo echó a perder. Ese es su legado ahora. Ya no era mi problema. Pasaron algunas semanas más. Tranquilas. Constantes. Esa clase de paz que no sabes cuánto necesitas hasta que la saboreas.
No revisaba sus redes. No preguntaba a amigos en común por ella. No pasaba por los lugares que solíamos frecuentar. Madison era un fantasma. Y pensaba mantenerla así. Una tarde, mientras entrenaba, con la mente despejada y el sudor corriéndome por la frente, Grant me llamó. Contesté, jadeando. Jason, dijo, demasiado alegre. Tengo buenas noticias. El divorcio se ha finalizado. Me senté con fuerza en el banco más cercano. El corazón me latía, pero no por el ejercicio. Por la libertad. Ella firmó sin pelear, continuó. Ni siquiera pidió nada. La casa es tuya. Las cuentas separadas. Estás limpio. Estaba hecho. Realmente hecho. Debería haber sentido alivio. Debería haber sentido alegría. Y en parte, sí. Pero también sentí otra cosa. Una quietud extraña. Como estar de pie en medio de un campo de batalla después de que se ha disparado la última bala. Solo tierra quemada. Y silencio. Después de la llamada, regresé a casa. Abrí una cerveza. Me senté en el porche trasero con el perro que Madison había olvidado que existía desde que empezó a perseguir su siguiente dosis de ego inflado. Se llama Duque. Por cierto. El mejor maldito amigo que tengo. Y justo cuando empezaba a respirar de nuevo, ¡zas! Giro de trama. El teléfono vibró. Número desconocido. Me quedé mirándolo un segundo. Dudando. Al final, contesté. Silencio. Y luego una voz que no había escuchado nunca. ¿Jason? Era una mujer. Nerviosa. Sí. ¿Quién habla? ¿Vaciló? Me llamo Amber. No sé cómo decir esto, pero creo que te debo una disculpa. No sabía. El corazón se me cayó. Me puse alerta. ¿No sabías qué? Dije, con voz dura. Soltó un suspiro tembloroso. Estuve saliendo con Madison. Por un tiempo. Antes de que todo esto estallara. No sabía que estaba casada. Me dijo que eras su ex loco, que no la dejabas en paz. Por un segundo, me quedé mirando la madera bajo mis pies. ¿Otra persona? ¿No después de todo esto? ¿Durante? Otra traición. De la que ni siquiera sabía. Mientras se burlaba de mi contea, también manipulaba a esta pobre chica al mismo tiempo. Amber siguió hablando. Me enteré por un amigo en común. Vi las publicaciones. Los documentos judiciales. Todo. Me siento enferma. Nos ha mentido a todos. Casi me reí. No porque fuera gracioso. Sino porque era tan perfectamente Madison. Incluso ahora, después de que todo había quedado reducido a polvo y ruina, encontraba una forma más de traicionar. Gracias por decírmelo, le dije con voz firme. No me lo debías. Pero significa algo. Amber volvió a disculparse. La voz se le quebraba. Le dije que no se culpase. Madison era una mentirosa profesional. Una estafadora con cara bonita y brújula moral rota. Después de colgar, me quedé ahí. En el atardecer. Con la cerveza caliente en la mano. La cabeza de Duque apoyada contra mi pierna. ¿Y sabes qué? Ni siquiera estaba enojado. Ya no. No estaba enojado. No realmente. No más. No era el imbécil que ella intentó pintar. No era el monstruo de sus historias. Era el tipo que salió. El que no solo sobrevivió, sino que escapó. Y Madison. Ella era solo eso, una advertencia triste y desordenada. Saltando de taburete en bar de citas, persiguiendo el mismo subidón que tiró a la basura en cuanto pensó que la diversión valía más que la lealtad. No me rompió. Solo se rebeló. Y, joder, cuánto agradezco estar libre. Ya han pasado unos meses. Suficiente para que el polvo se asiente de verdad. Suficiente para que me quede de pie sobre los restos y vea las cosas como realmente son. Mirando hacia atrás,
parece irreal. Qué rápido se derrumbó todo. Qué fácil puede alguien en quien confías tu vida girarse y hundirte el cuchillo tan hondo que olvidas cómo respirar. Pero si estás leyendo esto, tal vez en el mismo lugar donde yo estuve, confundido, roto, humillado, escúchame bien. Esto no es tu final. Ni de cerca. Madison fue el derrumbe que necesitaba para despertar. Ella no era mi futuro. Era el veneno disfrazado de consuelo. La risa falsa. La lealtad falsa. Los juegos sin fin donde yo siempre perdía y ella siempre sonreía. Ahora, no la extraño. No quiero venganza. Ni siquiera la odio ya. La compadezco. Porque gente como Madison no es capaz de ser feliz de verdad. Persiguen placeres vacíos y validaciones huecas porque están demasiado asustadas para enfrentarse al vacío que se construyeron dentro. Prenden fuego a las cosas buenas porque, en el fondo, no creen merecerlas. Y sinceramente, tienen razón. Ella no merece nada de eso. No merece amor real. Ni lealtad verdadera. Ni una pareja de verdad. Merece exactamente lo que le quedó. Soledad, disfrazada de sonrisas fingidas. ¿Y yo? Estoy mejor que nunca. Más fuerte. Más sabio. Sí, con más cicatrices. Pero, ¿qué carajo? Esas cicatrices cuentan la historia de un hombre que se negó a quedarse roto. Volví a conectar con viejos amigos. Retomé hobbies que había olvidado que me gustaban. Empecé a salir otra vez. Despacio. Con cuidado. Con los ojos abiertos esta vez. Sin prisas. Sin ilusiones. Sin complejo de salvador. Solo un tipo aprendiendo a vivir para sí mismo primero. Y Duque sigue ahí. Fiel como siempre. Moviendo la cola como si supiera que atravesamos algo muy jodido, y salimos del otro lado. Si tuviera un solo consejo para cualquiera que esté pasando por esto, sería simple. Cree en lo que ves. No en lo que te dicen. No en las disculpas. No en las excusas. No en el gaslighting que te hace preguntarte si el loco eres tú. Si alguien te demuestra que no te respeta, es porque nunca lo hizo. Si alguien se ríe mientras tú sangras, nunca le importarán las heridas que causó. No puedes arreglar a quien no quiere curarse. No puedes salvar a alguien que está decidido a hundirse. Aléjate. Sálvate. Reconstrúyete. Porque créeme. La vista desde el otro lado vale cada paso por el fuego. Mantente fuerte. Léelo bien. Y si aún estás atrapado en tu propia pesadilla. Estoy de tu lado. Te mereces algo mejor. Mucho mejor. Jason.